Hola, hola, bienvenidos a esta clase. ¿Se han preguntado alguna vez cómo es que las plantas tienen la capacidad de reproducirse por sí solas? Pues el día de hoy vamos a resolver esa duda. El tema que trataremos es la reproducción asexual en bacterias, plantas y hongos. La reproducción asexual es la forma de reproducción de un ser vivo ya desarrollado, en la cual a partir de una célula o un grupo de células por medio de un proceso de mitosis se obtiene un nuevo ser completo y genéticamente idéntico al primero. Se da con un solo progenitor y sin la interacción de los núcleos de las células sexuales o gametos. Los organismos unicelulares más simples se reproducen mediante un proceso llamado fisión o escisión, en el cual una célula madre se fragmenta en dos o más células hijas. En este proceso, la célula pierde su identidad original. Las modalidades de reproducción asexual que veremos el día de hoy son por bipartición, por gemación y por esporulación. La modalidad por bipartición. Este tipo de reproducción se da de la siguiente manera. Tenemos una célula madre. Dentro de esta célula se formará una nueva estructura, un ADN. Gracias a las proteínas de los citoesqueletos se formará un anillo en medio de la célula, comprimiéndola y provocando una división de dos células, cada una con su propio ADN y su material genético. Entonces, este tipo de reproducción es propia de las bacterias, las levaduras, las algas unicelulares y los protozoos. Se puede decir entonces que el crecimiento de estas colonias es exponencial. Supongamos que tenemos una célula. De esta célula obtendremos otra célula. De estas dos células obtendremos 4 células. De esas 4 obtendremos 8 células y así sucesivamente. Entonces podríamos decir que dentro de 24 horas tendremos millones de células. Ahora hablaremos de la reproducción por gemación. Este tipo de reproducción se da de la siguiente manera. Tenemos una célula madre. El núcleo se dividirá, es decir, ahora tendremos 2 ADN. Luego, de esta célula surgirá un brote, es decir, una protuberancia, teniendo así siempre los dos ADN dentro de la célula, pero con una protuberancia. En este caso, al contrario de la reproducción por bipartición, que en el caso aquí había como una estrangulación, lo cual hacía la división, en este caso, este tipo de reproducción puede que quede así, solo con la protuberancia, a lo cual se le llama yema, o sucede la división. Pero en este caso sería una célula de menor tamaño que la célula progenitora. A esta célula se le llama célula hija. Este tipo de reproducción se da en las plantas. Por ejemplo, no sé si han visto las plantas que les surgen brotes en sus tallos. Estos brotes, si nosotros venimos y los cortamos y los sembramos o los colocamos en agua, obtendremos una nueva planta. Y por último hablaremos de la reproducción por esporulación. Este tipo de reproducción asexual se da por medio de estructuras llamadas esporas y puede ser favorecido por condiciones medioambientales como nutrientes y luz. Este tipo de reproducción se da de la siguiente manera. Tenemos una célula con su núcleo. Este núcleo va a sufrir múltiples divisiones y cambiando la estructura de la célula. Como ya sabemos, pues su membrana es muy resistente. Entonces, en cambios o condiciones favorecidas, estas esporas pueden ser liberadas, teniendo así muchas células hijas, pero en condiciones no favorables, este tipo de reproducción puede permanecer de esta manera.
como ya sabemos, es muy resistente, entonces en este tipo de condiciones que no son favorables, permanece de esta manera. Un ejemplo sería los helechos. Como pueden ver, tiene un montón de esporas y cuando el clima o las condiciones climáticas son favorables, pues empiezan a liberarse. Entonces, como sabemos, ¿verdad? En primavera, pues podemos ver en los árboles bien frondosos, las flores muy hermosas. Entonces, se da por este tipo de reproducción y por estas condiciones. Entonces, la diferencia de este tipo de reproducción con la reproducción de gemación o bipartición es la siguiente. En estos dos tipos de reproducción únicamente vamos a obtener dos células, es decir, la división de dos células. En la bipartición vamos a obtener dos células idénticas. En la gemación vamos a tener una célula hija, es decir, de menor tamaño que la célula progenitora. Y en la reproducción por esporulación vamos a obtener muchas células hijas. Se podría decir entonces que la diferencia que existe entre la reproducción sexual y asexual es que en la reproducción asexual no interfieren ni los espermatozoides ni los óvulos, ya que se reproduce por medio de un solo progenitor. Hemos llegado al final de esta clase, espero hayan aprendido mucho. Para reforzar nuestro aprendizaje, vamos a elaborar un experimento en casa. Se trata de la germinación de una papa. Vamos a evaluar los procesos de reproducción de sus tubérculos. Nos vemos en la próxima clase.